Buenos días a todos. A Pau Herrera, a Ramón Adell, por supuesto pues a Mario, que amablemente me ha hecho la presentación y como cuando te presento a un amigo siempre dice un poquito más de la cuenta. Pero muchísimas gracias, Mario. Bueno, yo he venido aquí, pues la CEDE me dice, hay que hablar de la situación laboral, de la reforma laboral, de cómo está el tema laboral en las empresas. Y desde la órbita, pues desde la órbita de la COE, es decir, desde la órbita de los empresarios, desde la órbita de esta organización, yo creo que muy importante y que la verdad es de que yo intento dirigir de la mejor manera posible. Y como ha dicho Mario, pues intentando de que aunar las convicciones y las opiniones, a veces divergentes, de muchas organizaciones y de muchos empresarios. En España pues hay alrededor de 4.000 organizaciones patronales y que están representadas en nuestra Junta Directiva pues prácticamente 250 organizaciones, ya sean sectoriales o territoriales. Y dentro de las sectoriales pues, también aunan todas las organizaciones subsectoriales que existen en este país, agrupados en torno a esto que llamamos COE, CEPIME, y que representamos a todas las empresas del país. Y eso no lo decimos nosotros, sino que también lo dice como organizaciones más representativas en la Constitución española, el artículo 7 de la Constitución española, donde dice que los agentes sociales, por una parte estamos los empresarios, por otra parte están los sindicatos más representativos, en este caso comisiones obreras y UGT. Y esa es una de las ventajas de que tenemos en España respecto a otros países. Porque, por ejemplo, en Italia, que están en este momento abordando la reforma laboral, pues me decía pues, un ministro italiano, una ministra italiana, el presidente de una de las grandes patronales italianas, la Confindustria, cuando aquí tenemos que negociar con el gobierno, es muy complicado. ¿Por qué? Porque en Italia tienen que negociar 7 o 8 organizaciones patronales, tienen que negociar 4 o 5 sindicatos y después también normalmente en Italia tienen que negociar pues, con gobiernos no mayoritarios, sino con gobiernos en coalición. Y entonces encima de la mesa, o encima de la mesa no, al lado de la mesa están en la mesa de la negociación pues 20-22 personas. Y con 20-22 personas es prácticamente imposible pactar y prácticamente imposible poner encima de la mesa un proyecto y que este proyecto al final tire para adelante. Aquí en España tenemos esa ventaja, digamos, a raíz de esa ventaja pues hemos hecho pasos importantes durante toda esta transición, desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista de ir avanzando los temas desde una legislación laboral que venía del franquismo hasta una legislación laboral que es la que tenemos ahora, y hemos pasado por medio pues por más de, concretamente 36 reformas laborales. En España en este momento pues, la estructura de la negociación colectiva, la estructura de cómo negociamos las cosas entre empresarios y trabajadores, las empresas, pues es bastante compleja. Digamos, ¿por qué? Porque tenemos alrededor de 6.000 convenios colectivos. De esos convenios colectivos hay 4.500 individuales que representan alrededor del 15% de los trabajadores. Y después quedan 1.500 convenios de sector que representan pues, alrededor del 85%. Y esos son los grandes números. Y en este momento, y ya lo ha sido siempre, pero todavía, pues, después de la última reforma laboral, la empresa que decida pasarse de convenio sectorial a convenio individual no tiene ningún problema. Tampoco lo tenía antes, pero ahora todavía más. Y a la inversa, digamos, muchas veces pues hay empresas que deciden pasarse de convenio individual a convenio sectorial. Esa es una de las cosas que al final tendremos que ir marcando en los próximos años para ir concretando, para ir viendo claro, para ir haciendo realidad. Es decir, de que todos estemos perfectamente identificados y que cada empresa tenga que decir en qué convenio está, cuántos trabajadores tienen ese convenio, cómo, de qué manera. Yo creo que eso faltan estadísticas en España fiables para que podamos
podamos decir hay tantos en este sector, hay tantos en otro sector y de una manera concreta. Yo creo que eso en los próximos meses pues seguro que tenemos legislación en este sentido, de alguna manera para clarificar y para tener información, y cuanta más información tengamos, pues yo creo que es mucho mejor, porque con información adecuada es cuando se pueden tomar medidas, es cuando se pueden tomar opiniones o es cuando se pueden tomar sendas en un sentido u otro, de que al final, con conocimiento de causa, porque muchas veces es mejor saber dónde están las cosas que, digamos, no saber dónde están y legislar pues, a golpe de intuición. Por lo tanto, ¿de dónde venimos? Yo creo que en el tema laboral. Y para hacerlo corto, no vamos a remontarnos a muchas décadas, sino nos vamos a remontar pues, básicamente pues, en este siglo. En este siglo, yo creo que hasta el año, no creo, sino los números están ahí, hasta el año 2009 la creación de empleo en España pues, ha sido espectacular. Digamos, se crearon alrededor de 4,5 millones de puestos de trabajo desde el principio del siglo, pues, digamos, hasta el 2008, hasta el segundo trimestre del 2008, que es cuando empieza a deteriorarse el mercado laboral. Durante ese tiempo se crearon alrededor de 350.000 empresas y eso fue un dato realmente positivo. La economía española crecía mucho más que las economías del resto de Europa. La economía española crecía muchísimo más, para poner un ejemplo, casi al doble de lo que crecía la economía alemana, que era la economía más potente. Sin embargo, nos encontramos con un punto de inflexión, no solamente en Europa, sino un punto de inflexión en todo el mundo, que fue el año 2009. En el año 2009 decrece el PIB por primera vez a nivel mundial, por primera vez después de la Segunda Guerra Mundial. Decrece 0,6, 0,7, todavía no se han puesto de acuerdo los grandes organismos económicos internacionales en cuánto decreció ese año, pero están diciendo Fondo Monetario, Banco Mundial, 0,6, 0,7 en negativo. En España aquel año fue un año dramático, ¿no? Porque decreció pues, el 3,7. Pero es que en Alemania decreció casi 2 puntos más, alrededor del 5%. ¿Y qué pasó de diferente entre Alemania y España ese año 2009? Pues pasó de que en Alemania, decreciendo por alrededor del 5 y pico por ciento, el empleo decreció el 0,1. Y en España, decreciendo el 3,7, el empleo decreció el 6,2. Aquel año prácticamente se destruyeron 800.000 empleos. ¿Qué milagro había en todo eso? Pues el milagro es de que en Alemania, a principio de este siglo, y en un gobierno primero de coalición y después de no coalición, el canciller Schröder hizo toda una serie de reformas, lo que llamaron la Agenda 2010, y algunas de ellas eran las reformas laborales, en el sentido de intentar hacer las cosas reales, hacerlas ley. Lo que pasaba en las empresas, intentar adaptarlo para que en el momento que las cosas fueran mal no tuviera como consecuencia la destrucción de las empresas, porque si se destruyen empresas, se destruyen puestos de trabajo. Eso fueron las famosas leyes Hartz, desde la 1 a la 4, donde se pusieron en marcha toda una serie de mecanismos muy prácticos, muy al pie del terreno, para tratar de abordar las situaciones problemáticas cuando éstas vinieran. En Alemania ya habían tenido un ejemplo con la fusión, absorción, la OPA, como queramos llamar, de la Alemania del oeste sobre la Alemania del este. Vieron cómo se tenían que, ante una serie de problemas muy importantes, cómo se tenían que gestionar y dijeron vamos a estar preparados de cara a futuro. Pues muy bien, ¿qué hicieron? Cuando una empresa caía, pues, por ejemplo, las ventas en un mercado doméstico, como era el alemán o como podía ser el español, y que pasó un tercio las ventas en España, pues había muy pocas posibilidades legislativas como para flexibilizar plantillas, como para reducir el número de horas que se trabajaban, reducir los salarios e incrementar la formación, esa formación pagada en buena parte por el gobierno. Eso es lo que hicieron en Alemania. En Alemania, alrededor de 1,5 millones de personas estuvo haciendo formación pagada a medias, o no tan a medias, una parte más importante el gobierno y otra parte la empresa, para formarse en los tiempos de que no tenían necesidad de mayores producciones, a la espera de mejores tiempos y en mejores tiempos recuperar todo ese tiempo perdido. Es verdad, invirtieron muchísimo dinero, pero prefirieron invertir ese dinero en formación, prefirieron invertir ese dinero en dotar a los trabajadores de más formación para tiempos mejores que en puro y simple desempleo.
En cambio, aquí en España, pues en los años 2000 nos gastábamos 8.000 millones en desempleo y en los años punta nos hemos gastado 32.000. En formación no, en formación prácticamente nos seguimos gastando lo mismo, y en un momento dado de grandísima crisis lo que sí que habían es dineros del Fondo Social Europeo y alguna partida pequeñísima de los presupuestos que también se dedicaban a formación. Aquí en España, desde hace mucho tiempo, desde el año 92, incluso antes, desde el 86, pero especialmente desde el 92, la formación la pagamos la empresa, pagamos el famoso 0,7%, 0,6% la empresa, 0,1% el trabajador, que este último año pues habrá representado alrededor de 1.800 millones de euros, y que curiosamente no podemos decidir los empresarios ni las empresas qué, cómo y de qué manera se hace, sino que en este momento, y tal como está la legislación, al final va a depender de un organismo de la Administración de que no es experto en formación, que no sabe nada de formación y que al final va a decir en formación qué es lo que se tiene que hacer. ¿Cuándo? Quienes lo tendrían que decir son las empresas, son los empresarios, y normalmente donde se tendría que decir es en la negociación colectiva. Y en la negociación colectiva cada empresa, cada sector, cada subsector decide cómo y de qué manera su formación la hace, ya sea directa o ya sea indirectamente, ya sea subcontratando o ya sea haciéndolo de la manera más eficiente posible. Quien mejor gestiona su dinero es de quién es su dinero, quién lo paga. Y eso yo creo que es una asignatura pendiente que tenemos encima de la mesa y que yo espero que en el futuro pues podamos de alguna manera pues arreglar. Decía antes, hasta el 2009 en España se creaba mucho empleo porque se creaban muchas empresas. Desgraciadamente, del 2009 al 2013 vamos en dirección contraria. Y durante ese tiempo pues, se han destruido alrededor de 3 millones de puestos de trabajo y, por supuesto, se han destruido alrededor de 250.000 empresas. Pero en el año 2014 y en el año 2015, básicamente a partir de primero o segundo trimestre del 14, las cosas empiezan a cambiar en positivo. Digamos, y empiezan a cambiar en positivo en el sentido de que el año pasado ya tuvimos un crecimiento del PIB importante, con creación de empleo muy importante, y este año pues, vamos a tener los números, todos los panelistas, el grupo de panelistas que cada 3 meses hacemos previsiones, decimos ya de que este año estaremos muy cercanos al 3% y estaremos en una creación de empleo que pueden ser por encima de las 500.000 personas. Y ese es un dato muy importante. Algunos dicen, bueno, pues que este empleo no es de calidad, este empleo no es bueno. Por encima de cualquier otra observación, un empleo siempre es bueno. Que nos gustaría que fuese un empleo que cobrase 4.000, 5.000 euros, 3.000 euros. ¿Quién no estaría dispuesto a eso? ¿Que nos gustaría que este empleo fuese indefinido? Por supuesto. ¿Que nos gustaría que este empleo, para los que no lo quieren de tiempo parcial, no fuera de tiempo parcial y fuese a tiempo completo? Por supuesto. Pero yo creo que las cosas no pasan del blanco al negro de un día a otro, sino que pasan paulatinamente. Yo creo que apuntamos en la buena dirección. Apuntamos de que hay sectores de que estaban muy tocados durante mucho tiempo y que empiezan a despertarse. Hay sectores de que han hecho pues, los deberes de una manera importante y empiezan pues, a tener unos datos muy favorables. Yo qué sé, pues en la construcción en junio del 2006, que tuvimos el máximo punto de empleo, o sea, alrededor de 2.600.000 personas, en este momento ya estamos por encima del 1.000.000. ¿Pero qué quiere decir? Es que hemos perdido 1,5 millones de personas que trabajaban en el sector de la construcción, tanto los que estaban afiliados a la Seguridad Social a través de la empresa como los propios autónomos. Otros sectores que muy dormidos durante mucho tiempo y que en este momento empiezan a funcionar. Yo qué sé, pues datos importantes. La electricidad, el consumo eléctrico durante estos últimos 4 meses ya empieza a ir en positivo, cosa que en los últimos años ya iba en negativo. Y si lo miras y analizas, empieza por parte de la industria, se empieza a notar. El sector exportador, aquí tenemos, pues, por ejemplo, automóviles está batiendo todos los récords, y eso yo creo que es un dato muy importante. Eso quiere decir que las empresas de automóviles y las empresas de componentes españolas son muy competitivas y que han hecho los deberes. Yo creo que la
negociación del sector de los automóviles en los convenios colectivos, pues es el ejemplo que siempre explicamos, pero es un ejemplo práctico y es un ejemplo que no solamente se explica aquí en España, sino que se explica también en el sector del automóvil en otros países. Se explica en Bélgica, se explica en Italia, se explica en Francia, donde muchas de las plantas, las grandes plantas importantes del sector del automóvil se están moviendo, se están trasladando. Pues de Italia se están trasladando algunas que otras a Polonia, en Bélgica se ha cerrado alguna otra. Aquí en España, afortunadamente, ha habido un esfuerzo por parte de todo el sector, por parte de todas y cada una de las plantas, por parte de todos y cada uno de los sindicatos que estaban en todas y cada una de las empresas, han llegado a acuerdos de flexibilidad, han llegado a acuerdos importantes de productividad y tenemos un sector muy competitivo, pero que sin duda alguna no hay que dormirse y habrá que ir haciendo eso pues en el futuro, ¿no? Realmente la historia del empleo en España podemos decir de que ha sido una historia de éxito si lo miramos globalmente durante todo este siglo, pero veníamos de muy abajo. Veníamos de muy abajo y en un momento dado llegamos a tener pues una cota de paro pues, homologable con el resto de Europa. En el año 2006, 2007 en España pues prácticamente el paro estaba a nivel europeo, el 7, el 8%. Pero es que en esos años, en el 2006, 2007, había una cosa muy curiosa, es de que muchos empresarios buscaban trabajadores pues, para hacer, yo qué sé, pues la recolecta de la fruta en Lérida. Caso concreto, puntual, y que yo me he encontrado cuando me lo explicaban los empresarios de Lérida. Y no encontraban trabajadores para hacerlo. ¿Y qué pasó? Pues que pasó de que iban a buscar esos trabajadores fuera de nuestras fronteras. Y ese es uno de los temas estadísticos importantes, reales importantes, de qué ha pasado en España en los tiempos de crecimiento económico desbordante. Abrimos las puertas, dijimos que aquí había empleo y, lógicamente, como en el mundo hay muchísimo desempleo, según datos de la OIT, el desempleo contable, estadístico, son más de 200 millones de personas. En el momento que aquí decíamos de que había empleo, pues la gente venía, porque la gente hoy en día sabe de que si están en paro y a 6.000 kilómetros de distancia o a 10.000 hay empleo, pues la gente llega a donde tenga que llegar de la manera que sea y muchas veces pues de mala manera y además aprovechándose muchas veces de estas pobres personas que lo único que intentan es tener un puesto de trabajo, llegan aquí pues para intentar tener un puesto de trabajo. En España no nativos han llegado durante este siglo, pues desde el punto mínimo hasta el punto máximo, alrededor de 6 millones de personas. Esos son los datos que dice pues, el Instituto Nacional de Estadística, de los cuales una parte oficial, sin duda, 5 millones, otra parte no oficial, alrededor, los cálculos son de alrededor de 1 millón de personas, pero eso es lo que ha habido. Lo que ha habido es de que, como había mucho más empleo en España, venía aquí la gente pues, para intentar colocarse. Por tanto, si lo miramos globalmente, en España hemos creado muchos puestos de trabajo, muchísimos más que, yo que sé, pues en Alemania, donde en este siglo han reducido la población. Prácticamente han pasado de 82 a 81 millones, digamos, y en el resto de países europeos la llegada masiva de no nativos ha sido también importante. Ha sido importante en Francia, que han llegado durante este siglo 2 millones de personas, y también algo parecido en Italia. Pero quienes nos hemos llevado la palma en todo esto somos nosotros. Es verdad que ahora hay un viaje en dirección contraria, sí, pero lo que sí que está claro de que nunca llegará a ser pues, la cantidad de personas de que han llegado aquí y que, a pesar de las dificultades que en estos momentos tienen aquí, todavía están mejor aquí de donde vinieron, a pesar de que muchos están en situaciones muy complicadas. En España, yo creo que en el tema laboral pues, hay muchísimas cosas por hacer. Digamos, hay planteamientos de mucha gente que dice, bueno, pues podríamos hacer cosas nuevas, cosas revolucionarias, podríamos, yo qué sé, el contrato único, por poner un ejemplo. No, pues ojalá que pudiésemos hacer el contrato único, pero claro, es de que el contrato único es parte de un país de cero. Dices, y este país pues tiene una historia, y este país pues lo que tiene son una cantidad de tipos de contratos muy importantes, con sus derivadas pues alrededor de 40, aunque después simplemente se utilizan 6. En España se hacen alrededor de 16 millones de contratos al año, de los cuales indefinidos, es verdad, se crean 1.200.000. Pero es que en este momento en España tenemos asalariados poco más de 11 millones de contratos indefinidos y de temporales tenemos alrededor de 3,5.
Y esos son los datos. Esos son los datos. Por tanto, hay mucho más indefinido y que no le podríamos decir a este indefinido, oiga, mire, a partir de ahora empezamos de cero. El contador que tenemos lo paramos, lo ponemos todo el mundo a cero y a partir de ahora hacemos un contrato único. Bueno, pues eso no se puede hacer. ¿Por qué? Porque eso es la realidad. Una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Lo que podríamos hacer es una pregunta a todos los que tienen contrato indefinido y decirles, oiga, abuelos y padres, ¿están ustedes dispuestos a rebajar alguno de sus derechos a favor de sus hijos y de sus nietos que tienen contratos temporales o contratos, digamos, mucho peores que los suyos e equiparar, digamos, los derechos de los unos y los otros y a partir de ahora empezar todos desde el mismo nivel? Si estamos todos de acuerdo, si hacemos un referéndum y la ciudadanía contesta que sí, y yo creo que por parte nuestra, por parte de los empresarios, empezar con un contrato único que sea indefinido y que tenga todas las mochilas de este contrato, como por ejemplo una mochila para el paro, una mochila para la formación, una mochila para las pensiones, estaríamos de acuerdo. Eso sería el famoso contrato austríaco, donde cada trabajador, cuando se va de un sitio a otro, se lleva en su mochila pues, su parte de paro, su parte de pensión o su parte de formación. Eso sería fantástico, eso sería idílico. Pero claro, hemos de partir de realidades, no podemos partir de cosas abstractas de que al final son absolutamente imposibles de hacer. Yo creo que en España estamos en este momento en una situación importante, en el sentido de con posibilidades de crear más empleo. Digamos, está creciendo el PIB de una manera importante. Yo creo que es posible que esto se consolide y yo creo que nos queda por hacer algo muy importante, que es cómo modernizamos en serio la negociación colectiva. Ha habido muchos ejemplos de muchos sectores de que han dado pasos hacia adelante muy importantes. Pues debemos consolidarlo. Para eso, una cosa tremendamente práctica. Creemos en la negociación colectiva, sabemos que existen, muchos que hablan, probablemente es que no saben que existe negociación colectiva en España y no saben que esa negociación colectiva, pues estamos involucrados mucha gente. He dicho antes que había en España 6.000 convenios colectivos. Pongamos que en la negociación colectiva, 2 por parte empresarial, 2 por parte de sindicatos. 6.000 por 4, 24.000. ¿Qué quiere decir? Que hay 24.000 personas involucradas en esa negociación colectiva. La segunda pregunta, ¿y eso hay que pagarlo? ¿O es gratis? ¿O lo hacen las patronales y los sindicatos porque les da la gana y con sus propios medios? Bueno, pues yo creo que en algún momento dado nos tenemos que plantear si eso hay que pagarse, si eso es realmente productivo, eso hace que el país funcione y que funcione normalmente, tranquilamente, o no. Yo creo que la cohesión social, digamos, el diálogo de empresarios y trabajadores es importante. Miremos el número de huelgas que hay en España. Cuando nos visitan empresarios de otros países, europeos, no tercermundistas, y nos preguntan, oye, ¿y en España el tema de las huelgas, el tema de la negociación colectiva, cómo está? Bueno, pues en España, en momentos de crisis muy importante, pues había alrededor de 200 millones de horas de huelga. Y eso a 20 euros hora, por poner una cifra, que quiere decir 4.000 millones de pérdidas. Habíamos tenido en tiempos de conflictividad. ¿Qué tenemos ahora? Este año no llegará a 10 millones. A 20 euros hora, por poner una cifra, 200. Entre 4.000 y 200, 3.800. Simplemente, ¿por qué? Porque en la negociación colectiva, porque quienes negocian los convenios colectivos no llegan a acuerdos y no provocan conflictos. Antes de llegar a conflictos, se sientan encima de la mesa, encima de la mesa no, se sientan en la mesa y empiezan a pactar y al final llegan a acuerdos. Siempre nos critican de que somos lentos. El último acuerdo que hemos hecho con los sindicatos hemos tardado montones de meses, sí, hemos tardado montones de meses, pero al final llegamos a acuerdos. Y eso da cohesión social, eso lo que ayuda es de que pones encima de la mesa todo. Y ya después, desgraciadamente, muchas cosas las apartamos, vemos qué es lo que podemos pactar y a partir de aquí le ponemos gas, aceleramos el tema y al final llegamos a acuerdos. Por tanto, yo creo que hemos de empezar a explicar de que la negociación colectiva es un bien común de todos y eso hay que pagarlo.
y, por tanto, tendremos que buscar algún mecanismo mediante el cual pueda existir esta negociación colectiva y esa negociación colectiva sea potente. Un ejemplo. Semana pasada, empresa importante me llama y me dicen: oye, que ya hemos hecho las elecciones sindicales, han ganado estos dos sindicatos, digamos, han ganado dos chicos jóvenes, muy buenos, ha habido una contienda electoral muy animosa, ejemplar, y me dicen de que ellos no son capaces de negociar el convenio colectivo. Y les pregunto por qué. Y dice: bueno, no tiene experiencia, porque no han negociado nunca. Dos personas jóvenes, de poco alrededor de los 30 años, y que me piden de que, claro, de que tienen que llamar a sus sedes centrales para que les vengan abogados laboralistas de sus sindicatos, pues para que les ayuden, pues que si el artículo tal, el otro artículo, que si una cosa, que si la otra. Eso es muy complicado. La legislación española laboral es tremendamente prolija, digamos, y complicada, difícil. Eso sí que sería una de las asignaturas que tendríamos que hacer. ¿Cómo somos capaces de simplificarla, hacerla mucho más fácil, que la entendamos todos? Aquí hemos hecho, pues desde el Estatuto de los Trabajadores del año 80, hemos ido añadiendo, y en este momento ya les cuesta a los directores de recursos humanos más especializados saber lo que es legal, lo que no es legal, lo que es medianamente legal y lo que pueden después llegar a interpretar los jueces, porque cada juez interpreta la legislación a su gusto y manera. Bueno, eso es una de las asignaturas pendientes que tenemos, ¿no? Cómo somos capaces todos de hacer legislación que entendamos todos y que después los jueces no tengan que opinar, sino que los jueces simplemente tengan que decir: ¿cumplen los requisitos que se había dicho? Sí, pues sentencia blanca o en negro, pero que se ponga el juez a tener que opinar sobre lo que dice la legislación. No, la legislación tiene que ser clara y puntual. Pero sigamos con el ejemplo del convenio colectivo de esta empresa. El director general de la empresa me dice: bueno, ¿y cómo hago yo para pagar a los dos sindicatos que necesitan gente técnica? Que me hacen una factura los dos sindicatos a la empresa para que yo pague a los asesores legales de ellos. Bueno, pues ese es un tema práctico que existe en la negociación colectiva, y entonces habrá que buscar algún mecanismo para que, lógicamente, pues con las cotizaciones sociales nosotros pagamos cantidades muy importantes, y una parte pequeñísima, minúscula, ridícula de lo que se paga en la seguridad social tendrá que ser, pues, para poder dar a los negociadores de las dos partes unos dineros los mínimos posibles para que esta negociación colectiva pueda ser posible, porque es que si no, ¿quién la va a pagar? Y lo que sería catastrófico es que fuera desapareciendo o fuera destecnificándose. Es decir, ¿qué van a hacer estos dos nuevos sindicalistas de dos sindicatos distintos con 30, 32 años sin ninguna experiencia en temas legislativos laborales para la negociación del convenio? No lo podemos dejar ahí, porque eso, si no, va a explotar. No va a explotar en un mes, no va a explotar en dos, pero seguro que en un año, en 2 años o en el próximo convenio colectivo, si no se mueve, pues seguro que va a explotar. Eso es un tema que estamos planteando nosotros como COE, como CEPIME, con la idea de decir: hay que pagar lo que realmente existe, y que en este momento pues lo pagan o las empresas que tienen convenio colectivo o las organizaciones patronales que tienen su sector. Hay sectores muy organizados, muy potentes, que digamos que no les viene de aquí, pero que realmente ese es un coste importante. Pero después hay toda una serie de convenios colectivos muy pequeñitos, con organizaciones patronales muy pequeñitas, de que si no reciben fondos para hacer esa negociación colectiva, al final pues nos vamos a quedar sin negociación colectiva, y nos vamos a quedar sin negociación colectiva en montones de sectores que tienen montones de convenios colectivos. Yo que sé, en el transporte, pues hay en España pues alrededor de 100, en el metal pues otros 100, y así podríamos ir diciendo todos y cada uno de los sectores. Y eso con la idea de que nosotros, como organización cúpula, COE y CEPIME, no tenemos intención de cobrar ni un euro. Todo lo que podamos llegar a recibir lo vamos a traspasar automáticamente a los que son los negociadores del convenio del sector, y también
automáticamente a los negociadores de las empresas individuales que, porque ellos lo han decidido, tienen su convenio colectivo y propio de empresa, pues como hemos dicho, cantidad 1.500, pero que solamente representan pues alrededor del 15% de los trabajadores. Yo creo que este es un tema muy importante, cómo modernizamos la negociación colectiva, con otro riesgo en este momento muy importante. Los negociadores de los convenios colectivos se nos están empezando a jubilar. Son negociadores que estaban en eso de la negociación colectiva en la transición, de que ahora ya tienen 60, 65 o más años. Hay muchos casos de que siguen negociando los convenios colectivos personas jubiladas porque son los que tienen experiencia del sector. Tengo un caso concreto de un sindicalista del sector del metal, de que tiene 72, 73 años y el otro día no, hace ya un par de meses me decía, y yo sigo negociando el convenio. Dice, ¿y por qué? ¿Y cómo puede ser que si tú ya estás jubilado? Dice, bueno, porque es el que hizo el convenio hace 30 años soy yo. El único que sabe cómo está el convenio soy yo. Dice, porque el convenio de hace 30 años eran 40 páginas. Dice, y ahora cada año vamos añadiendo 10. Dice, claro, no se entera nadie de lo que hay. Simplemente es porque nos tenemos confianza los negociadores de la parte sindical y los negociadores de la parte empresarial y vamos tirando. Y no hemos tenido nunca ningún conflicto. Y cuando lo hemos tenido, pues lo hemos arreglado pacíficamente. Por tanto, ha llegado un punto de que las buenas intenciones, la buena relación personal en la negociación colectiva, pues hay que hacerla real, hay que poner papeles. Probablemente habrá que olvidarse de todos los papeles que hemos construido durante los últimos 40 años y hacer pues un convenio colectivo nuevo, legible, que todo el mundo lo entendamos y adaptado a las nuevas circunstancias de que hay en la realidad práctica de las empresas. ¿En qué van avanzados los alemanes en todo esto? Pues los sindicatos alemanes y las patronales alemanas en eso van muy avanzados. Eso lo han hecho hace cuestión de 4, de 5, de 6 años y empiezan a tener documentos legibles, documentos donde dices, bueno, vamos a hacer toda una serie de propuestas y después las vamos a evaluar. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que no ha pasado? ¿En qué nos equivocamos? ¿En qué no nos equivocamos? ¿Qué hemos podido ayudar? Y en clave de que esto sirva para ganar competitividad y productividad a las empresas. Es decir, si las empresas, las plataformas empresariales en un convenio colectivo son 10 puntos, un decálogo, es decir, bueno, ¿cuántas al final se aplican? Por parte de los sindicatos, ¿cuántas se aplican? ¿Qué coste tiene cada una de esas cosas? Y a partir de aquí ponerlo encima de la mesa y hacer una evaluación. Yo creo que eso sería lo correcto, de la misma manera que ahora pues hacemos todos auditorías de todo, yo creo que sería bueno pues hacer una auditoría de la negociación colectiva, es decir, los aciertos o los no aciertos o los fracasos que se han hecho en la negociación colectiva sector por sector y en qué han beneficiado o no o en qué han perjudicado, pues para que el sector funcione más o menos. Yo creo que en eso estamos, digamos, tanto por parte nuestra como por parte de los sindicatos, especialmente por parte de los dos sindicatos más importantes y también los otros. Yo creo que hemos llegado a un punto de decir, hemos llegado hasta aquí, tenemos que mejorar la negociación colectiva, pues en muchos ámbitos. Tenemos que introducir toda una serie de factores y de temas de que antes eran pues, tremendamente importantes y ahora todavía lo son más. Digamos, por eso, pues, no solamente la negociación colectiva son los acuerdos salariales. Digamos, aquí cuando acabamos de firmar ese acuerdo salarial, pues al final todo el mundo lo reduce pues, a simplemente a los números de los incrementos salariales. Pues son mucho más importantes las 50 o 60 hojas que están ahí y que deberían tener un desarrollo en el sentido de decir, bueno, ¿cómo abordamos el absentismo? ¿Qué está pasando con el absentismo? Y en momentos de crisis el absentismo baja, en momentos de euforia el absentismo sube, ahora está subiendo. No puede ser. No puede ser. Digamos, tenemos que controlarlo. Tenemos que ver qué nos cuesta el absentismo, cuántos absentistas los que los técnicos llaman profesionales hay, de que están siempre ausentes y digamos, cuáles son los ciertos, cuáles no son los ciertos, cuáles son los agujeros que hay en la legislación mediante las cuales los que no quieren cumplir pues siempre lo cumplen y por otra parte, pues tener muy claro cómo se puede mejorar todo eso. Como, por ejemplo,
ejemplo, nosotros siempre decimos, hombre, cuando los accidentes se pueden dar de alta en las mutuas, ¿por qué las enfermedades normales los médicos de las mutuas no pueden dar el alta? Es incomprensible, absolutamente incomprensible, y con unos costes están encima de la mesa que se podrían evitar probablemente, y que estos costes que se podrían evitar podrían ir pues, a incrementos salariales. Nosotros los empresarios estaríamos dispuestos de poner un plus de incremento salarial siempre y cuando en un convenio colectivo fuésemos capaces de decir, pues vamos a reducir el absentismo a la cifra tanto. Como se están empezando a hacer ya en los convenios. Antes los convenios siempre decíamos el IPC más el 1, el IPC más el 2. Eso ya es antiguo, eso ya no va, eso tiene que ir en función pues, de otras características. Y afortunadamente en muchos convenios colectivos pues, estamos empezando a introducir pues, en función del EBITDA, en función de las ventas, del consolidado que tenías sin contar las ventas o las compras que has hecho en ese año de otras empresas o menos empresas. Empiezan a ponerse encima de la mesa cosas mucho más técnicas, pero mucho más reales. Digamos, en el tema de... Hay muchas cosas que en los convenios colectivos podemos introducir y que son una mejora espectacular. Yo qué sé, pues por ejemplo, la bolsa de horas. Las bolsas de horas, digamos, ¿por qué? Porque las empresas cada vez más, y especialmente en España, donde cada vez más somos empresas de servicios, bueno, pues el horario anual son 8.760 horas, son las horas que tiene el año. Y un convenio colectivo en España, pues estamos en 1.750. Pero es que hay muchas empresas pues, de que necesitan trabajar 2 turnos, 3 turnos, 4 turnos o 5 turnos. Eso hace años pues, no existía y ahora es una realidad práctica. Por tanto, yo creo que el tema de la legislación laboral es muy claro y la negociación colectiva es muy claro. Tenemos una nueva situación, vivimos en un nuevo mundo, ese nuevo mundo es flexible, va de acuerdo con las necesidades de los consumidores y, por tanto, tenemos que acercarlo pues, al máximo. Dice, si antes los consumidores pues, solo iban a comprar por las mañanas, pues estaban abiertas las empresas de servicios, las industriales, por la mañana. Si ahora quieren ir por la tarde, pues habrá que abrir por la tarde. Oiga, y si quieren ir por la noche, habrá que abrir por la noche. Y si tenemos clientes el sábado y domingo, pues habrá que abrir el sábado y domingo, porque es que si no pediremos las ventas, perderemos las ventas. Por tanto, yo creo que nos hemos de ir adaptando a la realidad. Hombre, tampoco podemos hacer cambios copernicanos, ¿no? De que si en una industria tenías un solo turno y trabajabas de lunes a viernes, pues mañana decir, pues mire, ahora se va a trabajar todos los días del año, yo voy a decidir los días del año que se va a trabajar, de esto y de qué manera. No, digamos, los cambios tampoco son tan bruscos. Son bruscos en nuevos sectores, en sectores más antiguos, pues estos cambios no son tan bruscos. Pero hacer lo posible, digamos, el famoso turno rotatorio, el que se pueda trabajar en un momento dado, digamos, cosas tan minúsculas como el calendario laboral, de trasladar pues, las fiestas laborales en las que sean posibles y sin que se enfade nadie, pues a los lunes y a los viernes. Es decir, cosas muy prácticas, pero que nos dan décimas de competitividad. Y en este momento no podemos perder en Europa ni una décima de competitividad. Uno de los grandes problemas que tiene Europa es la burocracia administrativa. Digamos, hay estudios que nosotros siempre ponemos encima de la mesa y desde la patronal europea pues, continuamente lo ponemos como ejemplo. Europa, el funcionamiento de las empresas europeas es tremendamente complejo, representa alrededor de 2 o 3 puntos de PIB, hacerlo cada año, y en cambio en otros países, por ejemplo los Estados Unidos, un punto y medio máximo. Hablaba antes del tema de la legislación laboral española, pero es que en Francia el Code de Travail francés tiene 3.000 páginas. No puede ser, es ilegible. Digamos, y después cuando la quieres aplicar en la práctica, bueno, es que no te aclaras. Hablo del francés para no hablar del español. Por tanto, estamos todos en la misma batalla, ¿no? En la batalla de la competitividad. Y dentro de la batalla de la competitividad está todo el tema laboral. En el tema laboral yo creo que hay una clave. La clave es: tenemos que hacer las cosas lo más reales posibles. La nueva realidad económica es la que es subsectorial, es subsectorial.
Y a partir de ahí tenemos que intentar que las empresas tengan un marco lo más adecuado posible, lo más flexible posible. Para eso hemos de hacer leyes comprensibles, hemos de hacer leyes de que se puedan adaptar a la realidad lo máximo posible. Y para eso tenemos un instrumento importantísimo, que es la negociación colectiva. Y ahí, pues, los que lo negociamos, por parte empresarial y por parte de los sindicatos, ahora está de moda criticar a los sindicatos. Pues yo no estoy de acuerdo. Digamos que los sindicatos han hecho cosas mal y nosotros, y en nuestras empresas, y en nuestras familias, y en montones de organismos de que vemos de que contratan a su familia sin pasar por ninguna prueba y podríamos poner montones y montones de ejemplos, digamos, como en organismos de cualquier país, de que hay ejemplos de que se han hecho las cosas pues inadecuadamente. Yo creo que los sindicatos, en este momento, el ataque desenfrenado por parte de muchos medios de comunicación de que vamos a tener que cargarnos los sindicatos, yo creo que es un error brutal, un error que lo pagaremos muy caro. Los sindicatos han dado cohesión social a este país durante muchísimo tiempo. Los sindicatos, en la negociación colectiva de las empresas, que es la realidad práctica, han hecho un ejercicio muy importante, con excesos algunas veces sí, pero con muchísimos más aciertos que desaciertos. Que hay que modernizar a los sindicatos, sin duda alguna, como hemos de modernizar a los patronales, y lo estamos intentando. Como se están modernizando las empresas, ¿por qué? Porque las empresas que no se modernizan y no se adaptan a la realidad se hunden. Yo creo que los sindicatos en este momento están en una posición de que ellos mismos se están reestructurando. Les hemos de dar espacio para que se reestructuren, les hemos de ayudar a que se reestructuren, porque unos sindicatos fuertes, potentes, de que sean necesarios en la negociación, son absolutamente imprescindibles. Si no hay sindicatos, nos convertimos en asamblearios, y con las asambleas no se llega a ninguna parte, porque en las asambleas normalmente quien más grita es el que más razón tiene. Y entonces, a partir de ahí, todo lo que es el estudio, el análisis, las alternativas, el posicionamiento y las propuestas, pues normalmente nunca llegan a buen puerto. Un ejemplo es la negociación que hemos hecho, el Acuerdo Nacional de Empleo que hemos firmado con los sindicatos, que estamos en proceso de firma, digamos, a la espera de que pasen por los órganos de cada uno de las organizaciones. Yo creo que ha sido un acuerdo bueno, un acuerdo de que fue muy bueno cuando lo firmamos en el 2012, 13 y 14, buenísimo, digamos, de que cuando nos han venido pues, la Comisión Europea, el Fondo Monetario, los bancos de inversión, los analistas internacionales, y nos preguntan, oiga, ¿cómo ustedes fueron capaces de firmar este acuerdo, empresarios y sindicatos? Es decir, los blancos y los negros. Y se pusieron de acuerdo. En ningún país de Europa se hizo. Aquí lo hicimos. Aquí lo hicimos y ha ido muy bien. ¿Por qué? Porque nos habíamos pasado de frenada en los años anteriores, nos habíamos equivocado, los empresarios y los sindicatos, donde habíamos consentido todos de que los convenios colectivos que habíamos firmado en aquellas épocas se cumplieran en momentos donde la economía española iba hacia abajo. Pero nosotros lo que pactamos lo cumplimos. Nos equivocamos, visto en perspectiva, nos equivocamos. Ojalá que en el año 2009-2010 hubiésemos sacado la señal de alerta y hubiésemos dicho, eso no se puede hacer desde el punto de vista general. ¿Qué ha pasado desde el punto de vista práctico? Bueno, pues, lo que he dicho antes, han cerrado 240.000 empresas, pero ha habido muchas empresas donde esa adaptación se ha hecho independientemente de lo que pusiera el convenio colectivo. Y ha habido pues, reducciones importantes de número de trabajadores, reducciones salariales importantes y el convenio colectivo decía otra cosa. Hay un dato muy importante de que hay que ponerlo encima de la mesa pues, para ver exactamente qué es lo que ha pasado. Y qué ha pasado con los salarios en los últimos años. Es muy difícil verlo, estadísticamente no somos capaces de tener unas estadísticas fiables como para poder decir ha pasado esto. Este es uno de los temas que también en los próximos meses legislativamente yo creo que a iniciativa de CEO y CEPIME los sindicatos van a decir que sí, el Gobierno y el resto de grupos parlamentarios también van a estar de acuerdo de que tengamos que identificar
todos y cada uno de los convenios colectivos, identificar todos y cada uno de cuántos trabajadores de media están en cada convenio colectivo. Eso lo hacemos en el impuesto de sociedades cada año y no habría ningún problema, pero también es cierto de que hay muchas empresas de que no tienen solamente un convenio colectivo, sino que tienen 10, 15 y 20. En España hay alguna que otra empresa que tiene alrededor de 300 convenios colectivos. Por tanto, tampoco le va a ser fácil cumplir todos estos nuevos requerimientos que creemos que son imprescindibles para tener estadísticas fiables. Pero lo que decía, ¿cómo podemos ver qué ha pasado con las rentas salariales en los últimos años? Vemos los datos de rentas salariales que había de pagos de IRPF en el año 2000, nos vamos hasta el 2008 y vemos que hubo un crecimiento del 71%. Es verdad, no son comparables porque había muchas menos personas contratadas en el año 2000 que en el año 2009. Y posteriormente, ¿qué ha pasado? Del 2009 al 2013 ha habido un descenso del 17%, pero también con trampa, porque había muchas menos personas asalariadas a final del 2013 de las que había pues, en el 2009. Pero para darnos una idea de que hubo muchos años con plena aceleración económica, que aquí los salarios subieron aceptablemente mucho más de lo que subían en el resto de Europa y que después, en los momentos de crisis, ha pasado lo que ha pasado. Pero claro, a las rentas salariales también hay que añadirle las rentas derivadas de las pensiones, que también, de alguna manera, son no rentas salariales, pero que computan en todos estos números y, afortunadamente, con las pensiones no hemos tenido ningún problema y si en España en pensiones se gastaban a principio de siglo 60.000 millones de euros, en este momento pues nos gastamos más del doble. Y el dato concreto no debe ser ese, pero aquí está Pilar, que nos daría el dato concreto y puntual. Y es otro de los temas donde nos los tendremos que hacer mirar de cara a futuro. El tema de las pensiones, porque en el tema de las pensiones, tal como va la demografía y tal como van las cosas, algún momento tendremos que poner encima de la mesa los números. Y no solamente en España, sino también en otros países. En Alemania tienen 24 millones de pensionistas y empiezan a tener un problema, como he dicho antes, demográfico. ¿Por qué? Porque en este siglo han perdido casi 2 millones de personas. En Francia, en Italia, tienen 17, 18 millones de pensionistas y al final van a tener que abordar el problema porque es que si no es absolutamente imposible de poderlo sostener. Pero lo que decía, el acuerdo salarial. El acuerdo salarial y de empleo yo creo que ha sido una buena firma con todos los peros que podemos decir. Nosotros, desde nuestro punto de vista, ha sido pues, una apuesta política, económica, social. ¿Por qué? Porque cuando estamos viendo de que el país va hacia adelante, pues tenemos que demostrarlo. También es cierto, lo pueden hacer las empresas que ya están en beneficio, que son muy pocas, porque siguen habiendo en España, y con datos de agencia tributaria de hace 2 años, todavía no tenemos los datos de los últimos años, en España en este momento hay el 60% de empresas que todavía están en pérdidas y hay el 75% de empresas que todavía tienen bases imponibles negativas. ¿Qué quiere decir? Que la recuperación ha llegado, pero básicamente ha llegado para las empresas que son grandes, que exportan, y en España solo exportan 150.000 empresas. Por tanto, hay mucha empresa pequeña que todavía tiene, y mucho autónomo, que todavía está en crisis, que todavía está intentando recuperarse. Pero lo que sí que está claro es de que las empresas que se están recuperando es de justicia de que también, paralelamente a la cuenta de resultados, se vayan recuperando los sueldos y también empiece a haber creación de empleo. Yo creo que esos son los datos más importantes. El dato más importante es creación de empleo. Muy bien, estamos creando empleo el que hay. Indefinido, pues el año pasado 1.200.000, importantísimo. Es que es un dato que muchas veces nos olvidamos. 1.200.000 indefinidos. Algunos en tiempo parcial sí, pero en tiempo parcial, como muchas empresas, pues si solo necesitan 4 horas o 5 horas, pues son empresas que solo necesitan 4 o 5 horas. Y en otros países tampoco se asustan cuando hay contratos a tiempo parcial. Es verdad, en España el contrato a tiempo parcial ha evolucionado muchísimo en los últimos años, pero es que en Alemania tienen el 27% y en Holanda tienen el 50%. ¿Qué quiere decir? Que cuando miramos el índice de paro de Holanda, tendríamos que mirar al lado el contrato a tiempo parcial que tienen, que es el 50%.
Por tanto, si igualásemos nuestros datos de paro con los holandeses, pues tendríamos que rebajar muy mucho el nuestro. Por tanto, yo creo que ha sido un acuerdo necesario, un acuerdo que da estabilidad, un acuerdo que da seriedad a la recuperación económica española, en el sentido de decir, si nos recuperamos y hay empresas que pueden empezar a pagar sueldos en positivo y de acorde con los beneficios que están dando, pues adelante. Yo creo que este es el mensaje, y en el mensaje con un único objetivo: cómo somos capaces entre todos de seguir creando empleo. Hasta que no hayamos acabado con esta situación de paro tan dramática, esos más de 4 millones de personas que todavía están en paro, este país no podemos decir que ha salido de la crisis, y para eso pues nos quedan algunos que otros años. Muchas gracias. Bueno, tenemos dos bloques. Yo creo que Mario Armero en su introducción ya vaticinaba. Hay dos bloques, claramente. Hay un bloque que está referido a la intervención del señor Rosell y hay otro bloque que no podía ser de otra manera. Está muy relacionado con el pasado domingo, las elecciones municipales y autonómicas, y el interés que hay por conocer la opinión del señor Rosell, el presidente de la COE, sobre estas elecciones, ¿no? En este bloque claramente hay un interés por parte de los medios de comunicación que están aquí presentes en la sala. Yo sí que me gustaría, antes de pasar a las preguntas, hacer un pequeño resumen de la intervención, en el sentido de que la productividad, la competitividad, en el momento en que se está hablando de subir salarios, ha dicho muy bien el señor Rosell que no todas las empresas están igual, no están igual las grandes corporaciones, las pequeñas, las medianas empresas, ni siquiera en todos los sectores están igual. O sea, subidas generalizadas pudieran generar un problema. ¿En qué medida ha hablado del papel de los sindicatos? Sin duda es así. Yo conozco por experiencia propia del día a día que los sindicatos están haciendo una gran transformación, una gran reestructuración, han tenido un papel de responsabilidad, y eso lo conoce, yo creo que lo conoce muy bien Mario en el sector automoción, que hace 2 o 3 años, se nos olvidó, se deslocalizaba y se ha conseguido que se quedaba, y ahí los sindicatos han tenido un papel fundamental. Pero la pregunta sería, inicial, señor Rosell, ¿el nuevo escenario político podía poner en peligro los logros que se han conseguido en mejora de productividad, en mejora de competitividad, que él habla, no es de España, es de Europa? Realmente quien nos ha obligado a cambiar en este sentido ha sido pues, el crecimiento de los países del sudeste asiático, etcétera. Esta nueva situación podría cambiar la tendencia de la sensibilidad mayor de los sindicatos y la responsabilidad que han tenido, incluso de los comités de empresa, de la sociedad en general, pueden empezar a quebrar la tendencia de los logros conseguidos hasta ahora. Bueno, yo el tema de los sindicatos, yo creo que lo he dejado muy claro, son absolutamente necesarios. La negociación colectiva es muy positiva para este país. Pues, ¿por qué? Porque es llegar a acuerdo, pues, el 1.200.000 empresas que hay en este país para funcionar, para organizarse. Hay sectores donde la negociación colectiva en los últimos años son un éxito tremendo de adaptación a la realidad, de adaptación a la flexibilidad cambiante de muchos sectores. Y por tanto, pues, por parte empresarial ha habido propuestas, pero si no las hubiesen aceptado los sindicatos, pues eso no hubiese funcionado. Los sindicatos están evolucionando, están cambiando. He dicho antes de que los negociadores sindicales se están jubilando, digamos, y por nada del mundo podemos hacer de que nos quedemos sin interlocutores fiables, sin interlocutores preparados, sin interlocutores que conozcan de todo, incluso que conozcan idiomas, porque muchas veces en las multinacionales
multinacionales que hay en estos países, pues hay que negociar pues con los sindicatos de otros países y con los consejos de administración de otros países. Por tanto, nos interesa tener al frente de los sindicatos, al igual que al frente de nuestras organizaciones, gente muy preparada, gente muy consciente, gente que sepa sumar y restar y que conozca legislación y que conozca posibilidades, no posibilidades, qué es un farol, qué no es un farol, en el sentido de que al final las empresas funcionan porque están bien organizadas y el funcionar el día a día de las empresas, los sindicatos tienen muchísimo que ver. Mi apuesta por la modernización de los sindicatos como de la sociedad española en su conjunto, yo creo que es vital, y para eso hemos de pagarlo. No creamos de que los sindicatos pues les llueven los fondos del cielo, sino que hemos de ser conscientes, la economía de este país, de que para tener una contraparte, esa contraparte debe estar perfectamente cualificada, y eso no es gratis. Bueno, como hay bastantes preguntas, señor Rosell, vamos a ir ya y a ver si podemos hacerlas en el tiempo que nos queda. Emilio Muñoz Díez pregunta: ¿no sería esto un momento ideal para plantear y negociar una mayor flexibilidad normativa del mercado de trabajo? Bueno, yo creo que desde COE, desde CEPIME y de todas nuestras organizaciones, nuestra máxima es adaptar la legalidad a la realidad. En este momento la legalidad está bastante lejana de la realidad en muchos aspectos. Manuel Gago, yo creo que toca un tema, habla de productividad y toca un tema que creo que es relevante, que es el tamaño de las empresas. Dado el alto porcentaje de pymes que hay en nuestro país, yo creo que uno de los problemas, sobre todo para moverse en ese mercado local que es Europa, o ese mercado exterior que sería fuera de Europa, el tamaño de las pymes. Sí, en España yo creo que hemos de ser conscientes de realmente lo que tenemos. En España tenemos 1.200.000 empresas con centros de trabajo y que funcionan todos los días, independientemente del número de autónomos, que hay muchos autónomos, alrededor de 400.000 autónomos que tienen contratada gente, digamos, para sí mismo, y alrededor de 800.000 personas. Pero en concreto, en grandes números, 1.200.000 empresas. De este 1.200.000 empresas de más de 250 trabajadores, muy poquitas, alrededor de 4.000, pero que representan el 40%, un poquito más, el 41% del total del número de trabajadores. ¿Dónde está el grueso de las empresas? El grueso de las empresas está entre 1 y 9, que hay alrededor de 1.100.000. Después tienes entre 10 y 49, que hay unas 125.000. Y entre 50 y 250, pues hay pura y simplemente 20.000. Esos son los números, digamos y sigo contando más números. Y de todas esas, 150.000 exportan. ¿Qué quiere decir? Menos del 10%. Por tanto, las empresas españolas, desgraciadamente, son muy pequeñas. Y durante la crisis, ¿cuáles son las que de alguna manera han ido a peor y que la crisis ha hecho que desaparecieran? Curiosamente, las que están entre 10 y 49. ¿Por qué? Porque las empresas entre 1 y 10 son la clásica empresa, el clásico taller, la clásica frutería, la clásica gasolinera. Pues cuando te caen las ventas un tercio, te reúnes los 6 y dices, mira, tenemos que bajar los sueldos, que es lo que ha pasado, un 20%. Y hemos de incrementar las horas para trabajar un 20%. Y con estas dos características nuevas mantenemos el puesto de trabajo, cosa que no se puede hacer en una empresa cuando ya es de 10 a 49, y ahí hemos tenido el grandísimo desastre de nuestra crisis, y donde han desaparecido esas que decía yo antes, 250.000 empresas en los periodos de crisis. Pero también un dato positivo: cuando las cosas han empezado a recuperarse, cuando la empresa española se ha puesto a exportar, y que en este momento el 35% respecto del PIB, bienes y servicios, es exportación. Alemania el 50%. ¿Qué quiere decir? De que las empresas, en el momento en que cogen velocidad de crucero, se empiezan a hacer grandes bastante rápidamente. Y eso es lo que está pasando pues a mucha empresa española, de que empieza a pasar esa barrera de los 250, esa barrera de las
100 trabajadores. Y eso yo creo que es un dato muy importante y muy positivo. Nosotros acabamos de hacer 2 libros en el Instituto de Estudios Económicos sobre el tema de la exportación y el tema de los bienes y de los servicios y del tamaño de las empresas, donde lo explica de una manera absolutamente teórica, práctica, con números, con datos y con información, y al final pues unas conclusiones bastante positivas. Es decir, se han destruido muchas empresas en la crisis, pero en el momento de la recuperación las posibilidades de crecimiento de más empresas con mayor tamaño en España parece ser que es bastante claro. Jesús García pregunta que qué opinión le merece el contrato único sin carácter retroactivo. Bueno, yo creo que lo he explicado antes. Si empezamos de cero, hacemos un contrato único pues con una mochila para la formación, otra mochila para la pensión, otra mochila para el paro, pues yo creo que nos apuntamos todos. Pero ¿y qué hacemos con todos los contratos que hay hasta la fecha? ¿Qué le decimos a todo el mundo que en este momento tiene un contrato indefinido que a partir de mañana ya no lo tiene? Hombre, yo creo que en planteamientos teóricos estamos de acuerdo, pero ¿cómo hacemos ese planteamiento teórico práctico? Maravilloso. Si estamos todos de acuerdo, hacemos un referéndum, lo que he dicho antes. Si les decimos a nuestros abuelos y nuestros padres que pierdan derechos en cuanto a contratos y se los damos a los nietos y a los hijos, pues yo creo que no sé qué saldría el referéndum. Si alguien lo quiere proponer, pues encantados de la vida de decir que sí, que nosotros estamos de acuerdo. Vicente Laje dice que la reforma del mercado laboral ha sido un paso, pero no lo suficientemente grande. Con el panorama político que se vislumbra, ¿cree que va a poder seguir la línea de flexibilizaciones? Yo creo más en la negociación colectiva que en las reformas laborales. Si en la negociación colectiva somos capaces de adaptar la realidad, la problemática del día a día de las empresas, yo creo que poca legislación nos hace falta. Si tenemos potenciada la negociación colectiva sectorialmente, subsectorialmente, se están arreglando muchos problemas por la negociación colectiva. Desde el punto de vista legislativo, yo creo que sí, nosotros haríamos toda una serie de reformas y las hemos explicado una y mil veces, pero tenemos lo que tenemos. Alfonso Jiménez dice que plantea el problema del envejecimiento de la población activa en España y de las empresas. Bueno, sin duda alguna, ¿no? De las empresas la ventaja que tenemos de que no se van muriendo por viejas, sino que se van reformando. Y yo creo que las empresas familiares en España, pues, que hace unos años pues, tenían unas fórmulas de manera y de funcionar, han ido modificando sus governance y en este momento pues, se están adaptando pues, a las necesidades de todas y cada una de las empresas. Por lo tanto, yo soy bastante optimista en cuanto al futuro de las empresas familiares en España y también soy optimista respecto al tamaño. Por tanto, yo creo que vamos hacia adelante, que no vamos hacia atrás. Para finalizar este primer bloque hay una pregunta de Ronald. ¿La ley de la segunda oportunidad se podría relanzar las empresas que sucumbieron, quitas de Hacienda, Seguridad Social? Sí, en eso estamos, digamos. El planteamiento nuestro era de que tenía que ser mucho más simple. Al final, una cosa es una ley, después vienen las enmiendas, después vienen las enmiendas de las enmiendas de las enmiendas y al principio las cosas parecían simples, después se vuelven absolutamente imposibles desde el punto de vista práctico. Uno de los planteamientos nuestros importante era de que las quitas que se hacen a un proveedor normal y corriente fueran parecidas a las quitas que hace la Seguridad Social y la Administración tributaria. Yo creo que era de justicia, era normal, era corriente intentar pues, que un proveedor normal y corriente pues, que tiene un impagado pues, que tuviera las mismas condiciones de la Seguridad Social y la Agencia Tributaria. En eso no lo logramos, pero bueno, yo creo que cuando se vea la evidencia de que eso es un error, pues se podrá cambiar. Amparo Estrada, de la agencia Colpisa, dice que si se ha calculado cuánto debería pagarse por la negociación colectiva y el procedimiento para hacerlo. ¿Y quién controlaría ese dinero? Bueno, es muy fácil, digamos, cuando se ve el número de horas de que se trabajan, se ve cada convenio, digamos, yo creo que se pueden hacer estudios y tenemos estudios encima de la mesa que todavía no hemos hecho públicos, pero que creemos que es absolutamente imprescindible y hablaremos de cantidades ridículas respecto pues, a lo que es por ejemplo, un punto de seguridad social, o digamos, el punto de seguridad social pues pueden ser 2.400 millones, pues ni muchísimo menos, ni medio punto, ni 0,2, ni 0,3, cantidades ridículas. Estamos hablando de cantidades ridículas, pero en el momento oportuno las pondremos encima de la mesa. Bueno, ya relacionadas con el panorama preelectoral, María Vicente, ¿cómo puede afectar el panorama
con un Parlamento más fraccionado. También Alfredo Crespo, ¿cómo afronta la CEE el nuevo escenario político? ¿Qué percibe del proceso soberanista que puede desarrollarse por parte de CiU? Si hay prevista alguna reunión de más, aquí se hace una vinculación a todo cómo afectaría el panorama político tanto a nivel nacional como a nivel de Cataluña. Bueno, afortunadamente ni la COE, ni CEPIME, ni ninguna de nuestras organizaciones se presenta a las elecciones. Por tanto, ni hemos ganado ni hemos perdido. Yo creo que aquí los ciudadanos son los que se presentan y siempre aciertan porque siempre deciden lo que ellos quieren. A nosotros lo que nos gusta es que haya estabilidad, a nosotros lo que nos gusta es de que los partidos políticos afronten los problemas, en este caso pues, los problemas a nivel local y a nivel autonómico, y nosotros pues lo que les seguiremos diciendo, lo que creemos que hay que hacer, las medidas que hay que tomar. Muchas veces las medidas que nosotros decimos que hay que tomar son medidas complicadas, difíciles, como las que tomamos en todas y cada una de nuestras empresas, pero que son medidas en beneficio de la economía del país, y eso vamos a seguir haciendo con gobiernos en mayoría, minoría, pues con gobiernos tripartitos o gobiernos heptapartitos. Nosotros no podemos decidir quiénes son los que gobiernan. Lo que sí que está claro es que con todos y cada uno de los que gobiernan nosotros estaremos ahí negociando con ellos. Bueno, en esta misma línea preguntaba David Fernández si le preocupan las medidas que han anunciado Barcelona Común o ahora Madrid. David Fernández de Radio Nacional. También Laura López de La Sexta cree que Podemos es una amenaza a la democracia y para la economía. Bueno, yo creo que una cosa son las campañas electorales, otra cosa son los eslogans y otra cosa es cuando llegas a la mesa de tu despacho y te dicen, mire, tenemos tantos ingresos, tenemos tantos gastos, la cuenta de resultados es esta, y entonces tienes que empezar a gestionar. Y gestionar no es tener dinero infinito, nada es gratis, todo tiene un coste, tienes que tomar responsabilidades, tienes que tomar opciones y muchas veces tienes que tomar opciones que no te gustan, pero que tienes que tomar pues, para que las cosas funcionen y que llegues a final de mes y especialmente a final de año. Por tanto, olvidémonos de los programas, veamos la realidad, veamos cómo actúan todos y cada uno de esos 8.000 alcaldes que hay en toda España, y yo espero y deseo de que no quieran poner problemas, sino que irán a solucionar problemas, que es para lo que han sido elegidos. Juan Jesús de Cuatro y David Robles de Onda Cero hacen preguntas relacionadas con el partido en el gobierno, el PP, que si va a cambiar, si tiene que cambiar Rajoy. ¿Cree que el PP ha abusado del discurso de recuperación? Bueno, yo creo que quien tiene que decidirlo es el partido político. Los partidos políticos, lógicamente, lo que quieren son ganar elecciones, ponen ahí los medios para ganar elecciones y a partir de aquí son ellos quienes tienen que acertar o equivocarse. Digamos, nosotros no somos quien para decirles a los partidos políticos qué es lo que tienen que hacer. Si nos piden consejo, que no nos lo piden nunca respecto a los temas económicos, nosotros sí que, a pesar de que no nos pidan consejo, les decimos lo que tienen que hacer y después algunas veces nos hacen caso pues, y otras, la mayoría no. Dos últimas preguntas relacionan lo que ha pasado el lunes, el martes, ¿no? La bolsa empieza a descontar la incertidumbre política, no se sabe hasta qué punto está relacionado con las elecciones o con la situación de Grecia. ¿Cómo afectará el crecimiento de la creación de empleo en la estabilidad que se prevé ahora y tras las elecciones generales? Yo creo que la política, si no tiene vuelcos espectaculares, pues influye en el día a día, pero no de una manera total. En este momento la tendencia de la recuperación económica, afortunadamente, pues no la para nadie. ¿Por qué? Porque hay muchos sectores que están creciendo y están creando empleo y con perspectivas positivas para los próximos meses, yo diría que incluso en algunos sectores para los próximos años, que quiere decir que nos hemos de seguir adaptando pues, a las necesidades de los mercados nacionales e internacionales y que si alguno de esos pues falla, nosotros nos tendremos que readaptar. Los empresarios vamos en un barco y ese barco, en función del oleaje, en función de los vientos, pues lo intentamos guiar de una manera o de otra, unas veces a poniente, otras veces a babor, en función de los vientos, en función de las tempestades y en función de muchas características. Eso es la empresa y eso tendremos que seguir haciendo durante los próximos años y siempre. La última pregunta, luego Mario quiere hacer una pregunta, es de David García Maroto de Europa Press.
¿cree que habría que controlar aún más la entrada de migrantes para reducir con mayor velocidad las altas tasas de desempleo? Bueno, yo creo que lo que tenemos, la legalidad que tenemos, digamos, yo creo que esa legalidad vemos que en Europa empieza a ser un problema. Vamos a ver si somos capaces desde el punto de vista europeo, que no español, porque aquí muchas veces pues, nos olvidamos de que estamos en Europa, a ver si somos capaces en Europa, espero que sí, que nos pongamos de acuerdo en esos temas, pero que las cosas, la realidad del día a día digamos, es la que es, digamos. Hoy en día, pues con los medios de comunicación que hay, digamos, a personas que están, como he dicho antes, a 6.000 kilómetros de distancia y se están muriendo de hambre, no les puedes decir que no vengan, aunque pasen 25.000 peligros para ir a donde sea. Y eso es la realidad en el mundo. He dicho antes, datos de la OIT, más de 200 millones de parados. Pues, ¿qué harías tú si fueses uno de esos 200 millones de parados? Pues harías lo que fuese pues, para encontrar un empleo, y eso es lo que están haciendo toda esa gente. Y por tanto, algún problema, a ese problema grandioso, que es un problema no español, sino europeo, global, pues tendremos que ponerle reglas de juego. ¿Y por qué? Porque soluciones sí que no lo vamos a poner. Y si alguien tiene alguna solución mágica para arreglar este problema, que la diga, y por lo menos en el caso concreto mío y a título personal, yo estoy con él. Mario quería hacer una pregunta. Sí, Juan, gracias por tu intervención, gracias por tu tolerancia y por tu talento y talante respecto a asumir todas las situaciones. Yo ya sabes, lo he dicho antes, que soy un admirador no solo tuyo, sino de la COE, y quería volver a un tema que yo había dicho en la intervención inicial, que es la importancia de la COE ahora. Es decir, yo creo que la COE, con escenarios cambiantes, con nuevos actores, con nuevos valores emergentes, formaciones, plataformas, que muy legítimamente están asumiendo, ¿no?, poco a poco, bueno, pues poder en España, y ya veremos dentro de poco las próximas elecciones. Yo animar a la COE y preguntar tu opinión respecto a que hace falta una COE pues, más presente en todas las instituciones, ya lo está, pero más presente en todas las instituciones, con también esa capacidad didáctica para explicar, porque habrá que volver a explicar, ¿no?, lo que es el mundo empresarial, lo que son las pymes, lo que son las grandes empresas, lo que es la contribución al desarrollo económico español. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo ves la COE? ¿Hacia dónde llevas la COE para el año 2016? Bueno, llevamos, porque yo creo que somos muchos, yo creo que con diferencias de opinión, pero que todos marcando una línea. Digamos, la COE es una cúpula, pero yo creo que lo importante nuestro es que somos una confederación de empresas de todo tipo, subsectoriales, territoriales, pequeñas, medianas, grandes, y que afortunadamente intentamos tener una única voz, una voz propia, pues para ir convenciendo. Hemos de convencer a todo el mundo de que es necesario en este país tener empresas que ganen dinero, tener empresas de todo tipo, grandes, pequeñas, medianas, que exporten, que no exporten, de todo tipo, que es absolutamente necesario. Yo creo que ojalá que en la COE, no ahora, sino siempre, fuésemos capaces de influir a los políticos para que desde pequeñitos a los niños, desde la cuna hasta la tumba, les dijeran de que ser empresario es absolutamente básico, que es necesario para este país, que tiene que haber emprendedores, que se les tiene que ayudar, porque la única solución para que un país tenga éxito es de que tenga empresas buenas, que tenga empresas que crezcan, que tengan empresas que creen muchos puestos de trabajo. Ese es el éxito de un país. Un país sin empresas exitosas no tiene futuro. Y eso es lo que, desde la educación, desde cuando los niños llevas en pañales, les tendrías que decir, oye, que crear empresas es bueno. Y muchas veces en la educación en este país, al revés, se nos pone a los empresarios gordos, con chistera, con un puro, despóticos y casi con un látigo. Y eso no es la realidad. Que hay algún empresario malo, sin duda alguna, como también hay algún futbolista malo y hay algún otro periodista malo y algún médico malo, pero la mayoría de los empresarios, la inmensa mayoría de los empresarios, lo que quieren hacer es productos y servicios buenos, ganar dinero y crear empleo. Digamos, un empresario cuando crea empleo está orgulloso de sí mismo, y eso no lo deberíamos olvidar. Muy bien, muchas gracias. Yo creo que nace un nuevo tiempo, un tiempo de diálogo, de pedagogía, la hablaba. Y yo creo que la pedagogía sería muy buena dentro de las instituciones. Denostamos mucho a los funcionarios, y probablemente al funcionario lo que le falta es explicarle qué papel juega
cuando alguien va a solicitar licencia para poner en marcha un negocio, para hacer una ampliación, ¿qué papel juega en la generación de PIB que va a evitar que mañana, pues como ya les ha sucedido, pues le reduzcan el salario, le dejen de pagar una paga extraordinaria? Probablemente el funcionario no sabe que con su actuación, y también desde las organizaciones empresariales, desde las organizaciones de directivos de CEDE, va a haber que hacer un papel de estar más próximo a estos nuevos políticos que han sido elegidos por los ciudadanos, de estar más próximos a ellos y también explicarles que es una empresa, que es un presupuesto, que es el déficit, que es la deuda, que va a ser muy necesario, sin duda. Muchas gracias, señor Rosell.